Bienvenidos amigos, estamos en una nueva sesión de Eureka. El tema de hoy es Introducción al espacio en Rn. Bien, como primer ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Sean x y y dos vectores que pertenecen a R3, cuyas normas son 3 y 7. Si el producto punto de x y y es igual a 5, calcular la norma del producto cruz. Para desarrollar este ejercicio debemos revisar la fórmula del producto punto, lo cual nos ayudará a hallar datos que podemos emplear para la fórmula del producto cruz. El producto punto de x y y es igual a la norma del vector x por la norma del vector y multiplicado por el coseno del ángulo. Una vez que tenemos establecida la fórmula, reemplazamos. El producto de x y y es igual a 5 por datos del problema. Al igual tenemos ya las normas. Lo que tenemos que hacer finalmente es despejar y tenemos que el coseno del ángulo es igual a 5 sobre 21. Que así a continuación utilizaremos a propósito este dato para hallar el seno del ángulo. ¿Por qué? Bueno, el producto cruz, específicamente la norma del producto cruz, es igual al producto del seno del ángulo multiplicado por los vectores x y y. En este caso, las normas de x y y. Como no tenemos el seno del ángulo, pero sí podemos hallarlo a través del coseno del ángulo. ¿Cómo? Bueno, imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo cuyos datos son los siguientes. El coseno del ángulo es 5 sobre 21. Quiere decir cateto adyacente del ángulo que estamos utilizando, 5, y la hipotenusa 21. Por lo tanto, nuestra incógnita es el cateto opuesto. Bien, por propiedades utilizamos el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Despejamos y tenemos que x es igual a la raíz de 416. Ahora sí ya tenemos todos los datos, entonces nos queda reemplazar. La norma de x es 3, la norma de y es 7 y el seno del ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, raíz de 416 sobre 21. Bien, se simplifica 21 en el denominador y 21 en el numerador y obtenemos que el valor es la raíz de 416. Ahora debemos tomar en cuenta que esta raíz cuadrada, el término que está dentro de la raíz cuadrada se puede factorizar. Y si nosotros factorizamos, obtenemos el siguiente valor: 4 multiplicado por la raíz de 26. Ejercicio número 2. Los vectores x y y pertenecen al campo de Rn, que forman a su vez un ángulo de pi tercios. Si el vector x es igual a 3 y el vector y igual a 4, calcular la norma de la suma de estos dos vectores. Para ello emplearemos la siguiente fórmula. La suma de dos vectores, es decir, su norma, de esta suma elevado al cuadrado es igual a la norma de x elevado al cuadrado más la norma de y elevado al cuadrado más el doble producto de x y y. Y emplearemos a su vez una segunda fórmula que ya conocemos, que el producto punto entre dos vectores es igual a la norma del vector x por la norma del vector y multiplicado por el coseno del ángulo. Reemplazando datos, tenemos que el vector x es igual a 3, datos del problema, vector y es igual a 4, y el coseno del ángulo, en este caso pi tercios, en el sistema angular sería 60 grados. Coseno de 60 es igual a 1 medio. El producto de estos términos es igual a 6. Por lo tanto, tenemos que entre el producto punto de x y y es igual a 6. Finalmente reemplazamos los datos. La norma de la suma de estos dos vectores es igual a la raíz cuadrada, transponiendo términos,
de la norma del vector x elevado al cuadrado, que en este caso es 3, igual al cuadrado 9. La norma del vector y, que es 4, al cuadrado 16. Y el doble producto de x y y, que en este caso producto punto, viene a ser igual a 6 por 2, 12. Sumamos los términos y tenemos que el resultado es raíz de cuadrada de 37. Bien, ahora pasamos a resolver el ejercicio número 3. Tenemos dos vectores, x y y. Nos indican que ambos vectores son unitarios. Además que la norma de la suma de estos dos vectores es igual al término que está expresado en la diapositiva. A su vez tenemos la norma de la diferencia entre estos dos vectores. La pregunta es hallar el ángulo entre x y y. Bien, debemos entender que cuando dos vectores son unitarios, o en este caso cada vector es unitario, la norma de este vector será igual a 1. Teniendo esto en cuenta, empezamos a resolver el ejercicio. Primera propiedad que vamos a utilizar y que ya la conocemos es que la norma de la suma de dos vectores elevados al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de estos dos vectores más el doble producto punto de x y y. Igualmente, en el caso de la diferencia se aplica la misma propiedad, con la salvedad de que el signo negativo va delante del doble producto punto de x y y. Aprovecharemos estas dos expresiones para reducir términos. Multiplicaremos la segunda expresión por menos 1. Como resultado tendremos que todo se verá afectado por el signo menos. En el caso del último término que tenemos aquí, será afectado por menos, el cual dará un resultado positivo. Bien, la primera expresión reemplazamos. La norma de la suma de estos dos vectores es igual al término que tenemos aquí, lo cual lo reemplazamos. Igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado, que no conocemos, más el doble producto punto de x y y. De igual manera en el segundo caso, salvo que con el signo cambiado. Finalmente reducimos términos. Tenemos lo siguiente, nos queda aquí 4 por la raíz cuadrada de 6 sobre 3. Se eliminan las normas de x y y tenemos que la suma de estos vectores es igual a 4 multiplicado por el producto punto de x y y. Simplificamos el número 4 en ambos términos y tenemos que la raíz cuadrada de 6 sobre 3 es igual al producto punto de los vectores x y y. Ya que tenemos este resultado, vamos a utilizar la segunda propiedad que ya la hemos visto anteriormente, que el producto punto de dos vectores es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo. Reemplazando estos datos, el producto punto es igual a raíz cuadrada de 6 sobre 3. Como dijimos al inicio del ejercicio, como son vectores unitarios, la norma de cada vector es igual a 1. Por lo tanto, la norma de x es 1 por la norma de y, que es 1, 1 por 1 es igual a 1. Reemplazando tenemos que raíz de 6 sobre 3 es igual al coseno del ángulo. Para poder hallar el ángulo utilizamos nuestra calculadora, arcoseno de raíz cuadrada de 6 sobre 3, y en el caso de tenerlo en escala sexagesimal sería 35.26 grados la respuesta. Ejercicio número 4. Se tiene que los puntos P, Q y R forman un triángulo rectángulo, donde el vector RP y el vector RQ son los catetos. Encontrar la proyección del cateto PR sobre la hipotenusa PQ. Si el vector RQ es paralelo al vector 0,2,1 y el vector PQ tiene componentes con las siguientes coordenadas, menos 2, 3 y 7. Bien, la fórmula para poder hallar la proyección de un vector sobre otro referente es igual. Proyección del vector PR sobre el vector PQ es igual al producto punto de ambos vectores entre la norma del vector elevado al cuadrado por producto punto el vector, en este caso el vector en el que se va a proyectar, que es PQ. Para tener una referencia tenemos aquí un triángulo
donde están dispuestos los tres vectores, el vector RQ, el vector PQ y el vector PR. Observando la disposición de los vectores, podemos deducir lo siguiente, que el vector PQ es igual al vector PR más el vector RQ. Posteriormente voy a mencionar por qué razón se da esta relación. Tenemos como dato del problema que el vector RQ es paralelo al vector 0,2,1. Esta relación la podemos expresar de la siguiente manera. El vector RQ, cuando un vector es paralelo a otro, significa que de alguna manera es proporcional sus valores, sus coordenadas respecto al otro vector. En otras palabras, el vector RQ es igual a una constante t multiplicada por las coordenadas del vector que en este caso nos señala el problema 0,2,1. Regresando al punto de que el vector PQ es la resultante de los otros dos vectores, gráficamente observamos que el vector PQ une las coordenadas, o mejor dicho, une las saetas de dos vectores, es decir, final con final e inicio con inicio del otro vector. Por lo tanto, es el resultante de estos dos vectores. Siendo así, podemos deducir que el vector PR es igual a la diferencia del vector PQ menos el vector RQ. Ahora reemplazamos valores. PR ya sabemos por datos del problema que es menos 2, 3 y 7. Esas son las coordenadas de este vector, menos el vector RQ que está expresado en función de una constante t. Bueno, haciendo las operaciones aritméticas tenemos que el vector PR es igual a menos 2, coordenada X, la coordenada Y vendría a ser 3 menos 2t y su coordenada Z 7 menos t. Regresemos al punto inicial. La fórmula que necesitamos para hallar la proyección del vector PR sobre el vector PQ y que viene a ser la proyección, no es otra cosa. Aquí tenemos el vector PR y el vector PQ. La proyección, bueno, la establecemos a través de una línea imaginaria que va a ser perpendicular al vector por el cual se va a proyectar, que en este caso se va a proyectar sobre PQ, y por lo tanto el vector resultante de esta proyección viene a ser está representado por esta flecha de color verde, que sería la proyección del vector PR sobre el vector PQ. La fórmula está dada y lo que vamos a hacer es reemplazar. No tenemos el valor de PR, por lo tanto lo vamos a representar con las coordenadas X, Y y Z. Las coordenadas de PQ están expresadas en función de t, por lo tanto serían 0, 2t y t. Bien, y ahora tenemos el producto punto de estos dos vectores. El resultado sería 2y más z igual a 0. Previamente hemos eliminado t siendo una variable constante en ambos términos. Como ya conocemos previamente el valor de PR que hemos despejado, lo que vamos a hacer es reemplazar las coordenadas y y z. Entonces tenemos que el valor de t es igual a 13 quintos. Ya conociendo el valor de t podemos reemplazar y determinar el valor del vector PR, en otras palabras sus coordenadas. Bien, reemplazando t podemos determinar que el vector PR es igual a las coordenadas menos 2, coordenada X, coordenada Y menos 11 quintos y coordenada Z 22 quintos. Ahora procedemos a reemplazar estos datos en la fórmula original de proyección de vectores. El producto punto de las coordenadas del vector PR, que ya lo hemos determinado, y el vector Q, PQ, que ya conocíamos por datos del problema, es igual a 142 sobre 5. Entre la norma del vector PQ, que vendría a ser la norma del vector coordenadas son menos 2, 3 y 7, elevado al cuadrado, viene a ser igual a 62. Y finalmente tenemos el producto punto
con el vector -2, cuyas coordenadas son -2, 3 y 7. Bueno, finalmente tenemos el resultado, que vendría a ser la fracción de 141 sobre 310 por las coordenadas del vector -2, 3 y 7. Y esta sería la respuesta para este ejercicio. Problema número 5. Un paralelepípedo tiene un vértice en el punto A, cuyas coordenadas son 1, 2, 3, siendo B, C y D sus vértices adyacentes. Además, se sabe que el vector AB tiene las coordenadas de 2, 0, 2, el vector AC cuyas coordenadas son 3, 3, 3 y el vector AD cuyas coordenadas son 0, 4, 4. La pregunta es determinar el vértice opuesto al punto A. Para ayudarnos a entender este problema, he realizado esta gráfica. El vector AD, AC y AB parten desde un vértice en común. Por algo son vértices adyacentes, como indica el problema. Y bajo esta figura vamos a proyectar la idea de un poliedro. Ahora lo que se pide es calcular el vértice opuesto al vector A, que estaría hacia el lado opuesto. Para poder determinar este vértice vamos a tener que proyectar otros vectores. Utilizaremos, por ejemplo, la proyección del vector AX, puesto que tenemos como dato las coordenadas de los tres vectores y además la coordenada del vértice A. Por lo tanto, eso puede ser de ayuda para determinar las coordenadas del vector X. Entonces, imaginariamente nosotros trazaríamos un vector AX. Pero para determinar AX, utilizando la teoría de vectores, podemos determinar los componentes, que serían los siguientes. Las componentes vector AX estarían determinadas por la suma de los vectores AD, AC y AB. Si nosotros proyectamos el vector AD y AC, tenemos el vector resultante, que sería esta base. Bueno, lo vamos a tomar como base, como referencia. Y el vector AB que ya tenemos como dato. Entonces, teniendo estos dos vectores, podemos proyectar el vector AX como resultante. Bien, ahora podemos calcular los valores. AD más AC lo tenemos como datos del problema. La suma sería 3,7,7 más las coordenadas del vector AB, que también la conocemos, que es 2, 0, 2. El resultado es las coordenadas 5,7,9. Por teoría de vectores sabemos que un vector AX viene a ser el resultado de la diferencia de su coordenada final versus su coordenada inicial, o su coordenada de destino versus la coordenada de origen. En este caso, la coordenada de destino es la que nos interesa, que es el vector X, menos la coordenada de origen, que viene a ser el vector, que viene a ser el punto A. Bueno, ya lo tenemos, el punto A, que viene a ser 1,2,3, y también tenemos como dato las coordenadas del vector AX. Entonces, reemplazando sería una suma, y el valor de nuestra coordenada X, nuestro objetivo, lo tenemos aquí, que vendría a ser 6,9,12. Este vendría a ser la coordenada X. Aquí hay un error. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 6. Los datos del problema nos indican que el vector U tiene coordenadas 2, -1, 2, y el vector W, sus coordenadas son 3, 4 y -1. En este caso nos piden calcular el valor del vector V, tal que el producto cruz de U y V sea igual al vector W y el producto punto de U y V sea igual a 1. Bien, para solucionar este ejercicio tenemos que recordar algunos conceptos básicos relacionados con el producto cruz y el producto punto de dos vectores.
En primer lugar utilizaremos la fórmula para calcular el producto cruz de dos vectores. Un método sencillo para hacerlo es a través del uso de matrices. En este caso no conocemos el valor del vector v. Para ello utilizaremos las letras x, y, z para representar las coordenadas del vector v que no conocemos. Sabemos que en la matriz es un arreglo rectangular y por lo tanto lo podemos distribuir de la siguiente manera. En este caso la coordenada referencial IJK, que representa los vectores unitarios de los ejes x, y, z. Y luego tenemos las coordenadas del primer vector que conocemos, seguido del vector v. En este caso sería el producto del vector en sentido diagonal, sería i menos 1 y z. En este caso sería el valor menos zi. Luego sería el producto de 2y y k, en este caso 2yk. Y finalmente los valores que nos quedan son 2j y x, obteniendo el valor de 2xj. Menos, hacemos la operación opuesto, en este caso la diagonal sería hacia el lado derecho. Sería x menos 1 y k, el producto de estos factores sería menos xk. Luego seguido de y, 2e y la letra i, obtenemos el valor de 2y. Y finalmente los valores que nos quedan son 2jz. Bien, desarrollamos este ejercicio teniendo en cuenta los signos y tenemos este resultado. Para el caso de las coordenadas y que se han asociado, en este caso menos z y 2z, y 2y, tenemos el valor de menos 2y menos z, que representa la coordenada y. De igual manera en el caso de la coordenada y la coordenada z. Ahora, esto es igual al valor del vector w. W si lo tenemos que es 3, 4, menos 1. Bien. Desarrollando un sistema de ecuaciones tenemos que menos 2y menos z es igual a 3. Por comparación, 2x menos 2z es igual a 4 y 2y más x es igual a menos 1. Por un momento nos vamos a detener aquí y ahora vamos a utilizar los datos del producto punto entre estos dos vectores. Vector u, ya conocemos sus datos. El vector w, estamos representando con x y z, es igual a 1. Para resolver el producto punto es muy simple, solo tenemos que multiplicar cada coordenada x con su respectiva coordenada x del segundo vector y finalmente sumar los valores. En este caso la primera coordenada es 2 versus la coordenada del primer vector b, que es x, sería 2x menos y más 2z igual a 1. Hasta aquí también nos volvemos a detener y ahora retomamos los datos que teníamos al principio. Menos 2y menos z es igual a 3, 2y más x es igual a menos 1. Utilizaremos estas dos ecuaciones. Bueno, despejamos, las y's se eliminan, nos quedan x menos z igual a 2. Y por otro lado, vamos a seguir utilizando la última ecuación, que es 2y más x igual a menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a reemplazar los valores de cada letra en función a x. Por ejemplo, en el caso de z, utilizando esta ecuación, x menos z igual a 2, transponiendo términos sería igual a x menos 2. De igual manera, en el caso de y, reemplazando, sería menos 1 menos x partido 2. Y ahora estos datos los utilizaremos en la ecuación que habíamos dejado pendiente, que es el resultado del producto punto de estos dos vectores, que era 2x menos y más 2z igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores de y y z en esta ecuación. Bien, aquí lo tenemos. 2x menos y. Y para nuestro caso es menos 1 menos x entre 2. Más 2 veces el valor de z. Z para nuestro caso es x menos 2 igual a 1. Bien, despejando los datos del ejercicio, obtenemos que 9x es igual a 9. Dividiendo, x será igual a 1. Si ya tenemos el valor de x, es muy sencillo despejar el valor de las otras variables.
por lo tanto y valdría -1 y z igual a -1. Y tenemos la respuesta de este ejercicio. Bien, espero que haya sido de alguna manera una ayuda para la introducción hacia el espacio Rn y nos veremos hasta una nueva ocasión aquí en Eureka. Chao.